solamente exponer los artículos, chicos, sino así como también la aplicabilidad del mismo. Sí, eso necesitamos tener en consideración. Grupo de Evelyn, entonces, ¿entendido? Listo, ingeniero. No olvidarse, a ver, no olvidarse en cuanto a las consideraciones de las presentaciones que habíamos quedado, ¿no? O sea, si, en este aspecto también para el grupo 3 en este caso, am, vamos a tomar referencia a un cuerpo normativo, Ley Orgánica, Recursos Hídricos y Uso y Aprovechamiento del Agua. Estoy dando el ejemplo, ¿no, Evelyn? Ya siempre vamos a tomar en cuenta, más allá de lo que es considerandos, ya entrando el artículo, lo que es el objetivo y el alcance, ¿de acuerdo? Y luego de esto ya artículos principales de ejecución en territorio. Doy solamente un ejemplo, porque vienen términos de definiciones, cómo está organizado el sistema, y luego de esto viene artículo, me estoy inventando el número, ¿no? Artículo 225, en el que manifiesta que para las concesiones de agua deberán de presentarse el estudio del caudal ecológico y el caudal de uso con su respectiva especificación técnica y si es pertinente las acciones ambientales de control. Evelyn, ¿sí? Así dice el artículo. Te pongo el ejemplo. ¿Qué es lo que necesitamos? Exponer el contenido del artículo, pero la aplicabilidad del mismo con un ejemplo. Entonces, en ese mismo lo invento. En Cayambe, la comunidad X, ¿sí?, tiene la concesión del agua de 2015, donde ha presentado tales documentos y este ha sido el resultado. Presentamos, ¿de acuerdo? Ya. ¿Qué pasó, grupo 2? Estamos esperando que compartan la pantalla o algo. Sí, que ya le comparto que el compañero que tenía para compartir dice que está con mala conexión, entonces ya estoy compartiéndole yo. Ya, mientras esto sucede, entonces sigo explicando el grupo 2. Entonces, la aplicabilidad del artículo es lo que más nos va a llamar la atención y a tomar en cuenta y a desarrollar en clases, chicos. ¿Sí? Entonces, para el grupo 3, ese aspecto. Am, ¿Me avisan nomás, chicos, si es que ya estamos, por favor? Ya, Inge, a ver, ya para que comiencen los compañeros, ya estamos listos. Ya, ok. Luego seguimos con las demás explicaciones. Tomamos la batuta, grupo 2. Expliquemos, por favor, lo que tenemos aquí ya preparado con ustedes. Ya. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y les vamos a hablar acerca de convenios y tratados internacionales. Ya, un tratado internacional. Un tratado internacional es una norma jurídica de naturaleza internacional vinculante y obligatoria, celebrada por escrito entre estados o entre estados y otros sujetos de derecho internacional, como las organizaciones internacionales y regido por el derecho internacional. Ya, un convenio internacional es un escrito celebrado entre estados con un grado de formalidad menor al de un tratado. Normalmente, un convenio es acordado en aspectos económicos y comerciales entre los estados. Los convenios pueden estar dados entre dos estados, denominado un convenio bilateral, normalmente celebrado para brindar facilidades en materias comerciales, pero también existe otra forma de convenio, celebrado entre más de dos estados, el cual se denomina multilateral, en el cual el acuerdo tiene un carácter más normativo respecto de aspectos contemplados dentro del derecho internacional. Siguiente, por favor. Ya. Diferencias entre tratado internacional y convenio internacional. El tratado internacional tiene que ser suscrito por estados, mientras que el convenio internacional puede ser suscrito por particulares, ya sea una persona natural o jurídica. El tratado internacional está regido por el derecho internacional público, mientras que el convenio internacional está regido por el derecho internacional privado. El derecho internacional está bajo arbitraje internacional de la Organización Mundial del Comercio, mientras que el convenio internacional está bajo arbitraje internacional de la Cámara de Comercio Internacional. El tratado internacional se rige por la Convención de Viena de 1969, mientras que el convenio internacional son regulados bajo la ley del comerciante. Semejanzas entre tratado internacional y convenio internacional. Tratan de un tema determinado, se les da un tratamiento jurídico sistemático, ambos son acuerdos internacionales y pueden realizarse de forma escrita y verbal.
Ya, ahora los instrumentos dentro de la Constitución en lo que cabe de tratados y convenios tenemos los siguientes artículos, en los cuales tenemos en el título número 8 que se trata de relaciones internacionales, tenemos 6 artículos en los cuales nos dice que el presidente electo tiene que dar a conocer a la Asamblea todos los tratados que se hagan para que sean aprobados, ya que la Asamblea es la que aprueba o desaprueba estas cosas. También dice que los tratados tienen que precautelar la salud y el bienestar de las personas, aparte de ser beneficioso para nuestro país y para los convenios comerciales y demás. También tenemos en el título número 9, en la Suprema Constitución, donde dice que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado se prevalecerán si es que sobre normas jurídicas o poderes políticos, si es que estos son favorables para el bienestar y la salud de las personas. Continuando, en lo que respecta al decreto ejecutivo número 59, este actualiza el nombre del ministerio al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador, el cual hace recordar la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú que se dio el 22 de abril del 2021 y reiterar el compromiso del país con su implementación. También se declara como prioridad nacional el desarrollo sostenible y se ordena el desarrollo de incentivos para la protección de la naturaleza y los ecosistemas. Este decreto cuenta con 6 artículos, los cuales se menciona a continuación. El primero sobre el cambio del nombre, que ya se mencionó antes. El segundo asegura la aplicación del Acuerdo de Escazú y la participación ciudadana en los asuntos ambientales. El tercero impulsa el desarrollo sostenible y un crecimiento equilibrado económico y ambiental. El cuarto ordena el desarrollo de incentivos cuyo objetivo sea la protección de la naturaleza. El quinto declara el derecho al agua para las presentes y las futuras generaciones. Y finalmente se tiene el sexto que promueve la transición de sistemas de consumo y producción ordinarios hacia otros que sean más sostenibles. Ya, Acuerdo de Escazú. Uno de los acuerdos del que Ecuador es parte es el Acuerdo de Escazú, el cual trata de un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Este acuerdo tuvo lugar en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo del 2018. Este acuerdo entró en vigor el 22 de abril del 2020 y Ecuador lo ratificó el 21 de mayo del mismo año. Este instrumento jurídico tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, y a vivir en un medio sano y al desarrollo sostenible. Siguiente. A continuación tenemos la resolución legislativa que aprueba el Acuerdo de Escazú. Esta resolución tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. La resolución número 077 de PCG-AG del 2019, que es la normativa para la promoción y protección de los derechos de las personas defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza. El objetivo es establecer acciones para la promoción y protección de los derechos de las personas defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza, con aplicación de estándares internacionales, entre ellos el Acuerdo de Escazú. Como medidas de protección tenemos en el artículo 7 la petición. Los defensores del pueblo podrán indicar acciones de oficio cuando tengan conocimiento de cualquier acción u omisión de las personas defensoras. El artículo 8 se evalúa el riesgo. Su objetivo es conocer el grado en que afecta la vida e integridad del perturbado. El artículo 9. Medidas de protección. Acciones que emprenden las delegaciones provinciales para proteger a las personas.
Y el artículo 10, que es la finalización de las medidas de protección. Estas medidas finalizarán siempre que se haya comprobado que el caso ha cesado a petición del peticionario. Ya, como conclusiones podemos decir que un tratado internacional es una norma jurídica de naturaleza vinculante y obligatoria celebrada por escrito entre estados. Y el convenio es un escrito celebrado de la misma forma entre un estado, pero con un grado de formalidad menor al de un tratado. También podemos decir que dentro de la Constitución, los acuerdos y los tratados internacionales deberán ser aprobados y conocidos por todos y cada uno de los miembros de la Asamblea para poder ser aprobados. De esta manera, velan las mejores opciones para el país en cuanto a sus negocios internacionales. Y también podemos decir que es importante que los acuerdos estén vigentes en el país, deben estar respaldados por las diferentes funciones del Estado, ya que si se logra que el acuerdo influya más en cada uno de los actores que se benefician del mismo, se tendrá una base legal consolidada que proteja los objetivos de este acuerdo. Y eso es toda nuestra presentación. Gracias. Ya. Ok. Bueno, en el segundo escalón de la pirámide de Kelsen se toma en consideración esta información como tal. Y los compañeros nos han traído de la mano una información específica de un tratado y convenio. Entonces, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? Por favor, chicos, Brian Alquinga, por favor, no les veo, ¿por qué la mayoría me tienen apagado las cámaras? Esto que te han enseñado las cámaras. Vamos a hacer participación en clase. Brian Alquinga, por favor, ¿se encuentra? Buenas tardes. Señor Brian Alquinga, por favor. Sí, Inge. Ok, no escucho nada. Gracias. Vamos a pasar entonces lista nuevamente. Wilber, si invita, ¿se encuentra? Sí, Inge, buenas tardes. Va a pasar lista, Wilber. Presente. Ok, Steven Tarco. Presente, ingeniero. Buenas tardes. ¿Se encuentra el señor Steven Tarco? Sí, ingeniero, presente. No. Ok, gracias. Alex Paucar. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya vamos, 3. Alexis Villalba. Presente, ingeniero, buenas tardes. Señor Alexis Villalba. Presente, ingeniero, buenas tardes. Alondra Cuña. Presente, ingeniero, buenas tardes. Algunos no les he escuchado, ¿no? Ana Gabriela. Presente, ingeniero, buenas Anthony tardes. Jara. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Gracias. Estoy pasando lista de paso, chicos. Brian Chiluisa. Buenas noches, ingeniero. Ya, gracias. César Tuaquiza. Señor César Tuaquiza. Ok, bueno. Diego Paredes, si está. Edgar Aules. Sí, ingeniero, buenas noches, presente. Buenas noches. Evelyn Duchimasa. Muchas, ingeniero, presente. Buenas noches. Evelyn Rocha. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Giovanni Sánchez. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Jorge Luis Campoverde. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Jorge Ramiro Vega. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. José Álvarez. Buenas noches, ingeniero, presente. Joshua Cáceres. Irán haciendo cámaras, algunos no les veo. Presente, Inge, buenas tardes, Cáceres. Gracias. Kevin Arevalo.
Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Felipe Hidalgo. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Luis Fernando Ochoa. Presente, ingeniero, buenas noches. Mayra, gracias, buenas noches. Mayra Cristina Inga. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Mayro Osvaldo Mora. Morales. Presente, ingeniero, buenas noches. Gracias. Michelle Asimbaya. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches, Natalie Guerrero. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Norman Ayala. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches, Oliver Vega. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Paola Morillo. Presente, ingeniero, buenas noches. Gracias, Samantha Pérez. Presente, Inge, buenas noches. Gracias, Samantha. Sara Robles. Señorita Sara Robles. Sí te veo, pero no te escucho. Steven Tarco. No te preocupes, Sara, sí te vi. Gracias. Steven Tarco. Presente, Inge, buenas noches. Tania Flores. Buenas noches, Steven. Tania Flores. Presente, ingeniero, buenas noches. Ya, ok. Brian Alquinga. ¿Ya te encuentras? Sí, sí, ingeniero, buenas Ya, noches. pregunta aquí en convenio tratado internacional. Necesito un criterio, un elemento de lo que expusieron los compañeros, por favor. Ingeniero, perdón que le moleste, tal vez para buscar si me escuchó la asistencia. Sí. Ah, ya, gracias. José Álvarez, ingeniero, tal vez. Pero No me- Jiménez también no me dejó contestarle, disculpe que le moleste. ¿Ana Gabriela Jiménez? Sí, Ya, ok, listo, gracias. Ya está. José Álvarez. gracias. Señor Brian Alquinga, por favor. ¿Qué pasó? Sí, sí, Inge. No, no me escuchaba. Ya, ahora le escucho, pero le estoy manifestando. Necesito un criterio de la exposición de los compañeros. Ya, Participación en clase ya. bueno, nos hablaron más que todo del Tratado Internacional, en donde nos mencionaron que, bueno, es muy importante saber que es una norma jurídica de naturaleza internacional. Y también nos hablaron del convenio internacional, en donde este es un escrito celebrado entre estados, con un grado de formalidad menor al de un tratado. Respecto del ejemplo. Del ejemplo, no recuerdo los artículos que nos nombraron. Problema los artículos, pero el ejemplo, ¿de qué se trata? ¿Alguna idea? Hablaron del acuerdo de Escazú, me parece. No hemos estado en clases, no es considerado la participación, María Brian, por favor. Hay que tomar en cuenta bien las clases. Alondra Caterina Vinocuña, por favor. Bueno, en la exposición hablaban sobre el decreto número 59. Hablaban también algo sobre el acuerdo de Escazú. Eso. ¿Ya? Que era un instrumento jurídico. Trataba sobre un acuerdo regional sobre el acceso a la información, participación pública o el acceso a la justicia en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe. Ya. Ahora, al existir este instrumento, ¿qué te parece a ti? ¿Está bien, está mal? ¿Debe difundirse, debe de conocerse, debe de eliminarse? O sea, un criterio de eso. Alondra. Perdón, escuché otro nombre. No escuché la pregunta, perdón. Alondra, te decía, está bien, o sea, ya sabemos que eso expusieron los compañeros. Lo que necesitamos es un criterio en el que nos manifieste si está bien, está mal, debería eliminarse, modificarse, socializarse, difundirse. O sea, ¿qué te parece este instrumento? O sea, que ya nos expusieron qué es. La cuestión es un criterio ahora, Alondra. Ya, yo creo que no debería eliminarse, ya que esto nos da acceso a las personas de tener información sobre el ambiente. Ya, ¿alguna cosita más? Hasta ahí nos vamos.
que mediante esto podemos tener una participación pública en la toma de decisiones ambientales, por eso también no se debería eliminar. Ok. Y hay que desarrollar, chicos, no están poniendo atención. Alguien que quiera tener una participación el día de hoy, que quiera, Diego Paredes, gracias. Siga, Diego. Bueno, en tanto a convenios internacionales, no sé si sea el más importante que se trató en el ejemplo, pero de todos modos, a vista personal, yo pienso que sí es importante tener tratados internacionales, no solo en temas medioambientales, sino en otros temas, como, yo qué sé, seguridad laboral, seguridad civil, emisiones, etcétera. Y tiene una importancia, ya que tienes un tercero fuera del país que pueda ver y puede decirte, ¿sabes qué? Estás incumpliendo esto. Y además este tema, especialmente el que nos dieron, sirve también para que otros países hagan indagaciones de si se está cumpliendo o no temas medioambientales dentro del país. En este caso hace que todo sea un poco más transparente, ya que muchas veces existe cierta intención de ciertos gobiernos para callar a los medios de comunicación de aquí mismo, pero no pueden hacer eso con medios internacionales. Se tiene, en este caso, tomando como ejemplo el que nos dio, si se tiene de información otros países, otros medios, pueden sacar a luz cosas que aquí muchas veces no se puede sacar. Entonces, de cierto modo, se transparenta ciertos temas en cuanto a medios internacionales. Muy bien, gracias, Diego. Ok, y con ese aspecto y con el ejemplo que nos han dado los compañeros, podemos seguir avanzando en nuestra pirámide de Kelsen con el siguiente escalón, ¿no es cierto? Señor Anthony Jara Tapia, por favor, ¿cuál es el siguiente escalón que nos conviene o que viene después de este de convenio o tratado internacional? Entonces tocaría leyes orgánicas. Eso, estamos en un rango en donde manifiesta este cuerpo normativo llamado leyes. Y en la división constitucional nos han propuesto en su artículo que ya vimos la división de estas entre lo que son leyes orgánicas y leyes ordinarias. Pues bien, la próxima semana nos dará a los compañeros un ejemplo, ¿no?, de una ley orgánica, y para el efecto vamos ahora a entender qué son las leyes orgánicas. ¿Sí? La Constitución manifiesta que las leyes orgánicas se caracterizan por los siguientes 4 componentes. 1, primero, serán leyes orgánicas. Ahora sí, tomen nota, por favor, o lo que ustedes crean pertinente. Nos vamos a encontrar, por cierto, vayan descargando mientras tanto la Constitución para que puedan extraer de ahí también la información. Estamos trabajando con la Constitución. Mientras van descargando la Constitución, nos vamos a encontrar con el artículo 133 específicamente, en donde establece la materia, que son las leyes orgánicas basadas en la Constitución, y entonces dice, 1, las que regulan la organización y funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución. ¿Ok? 1, las que regulen la organización y el funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución. ¿Ok? 2, las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, las que regulen el ejercicio de los derechos y de las garantías constitucionales. ¿Sí? Y si vamos siguiendo la Constitución, que espero que se hayan descargado porque eso es la clase, estamos viendo el artículo 133 y ahí encuentran ustedes, pueden extraer, copiar o donde ustedes estén tratando la información de legislación aplicada, ¿no? La 3 dice, las que regulen la organización, las competencias, las facultades y el funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué quiere decir eso? De los GATS, ¿no? Las que regulen esa forma de organización, competencia, facultades y funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados. Y la 4 manifiesta todas las que están relativas al régimen de los partidos políticos y al sistema electoral. Perfecto. Serán leyes orgánicas, por tanto, las que se encuentran
o que consideran estos elementos o que se enmarcan dentro de estos 4 grandes aspectos. ¿Cuáles son las leyes orgánicas? Las que pueden cumplir cualquiera de estos 4 aspectos. Puede ser que una garantice el tema de los derechos constitucionales, como el acceso al recurso hídrico. Por tanto, existe la ley orgánica de recursos hídricos. Esa es la ley de recursos hídricos. La de la creación de las instituciones públicas, ¿sí?, en funcionamientos por la Constitución, las que regulan estas facultades de los gobiernos, de los GATS, y las que están relacionadas con los partidos políticos y el sistema electoral. Entonces, esas leyes serán orgánicas. Este mismo articulado manifiesta justamente que la expedición, es decir, donde se emiten, ¿sí?, la reforma en sus contenidos, derogación, es decir, eliminación, e interpretación con carácter generalmente obligatorio de las leyes orgánicas, requerirán que una condicionante específica, la mayoría absoluta de los miembros ¿de dónde? De la Asamblea Nacional, ¿no? Sabemos ahora ya que está en las funciones del Estado. Finalmente nos manifiesta este mismo articulado que todas las demás que no se encuentren dentro de estos 4 aspectos, ¿sí?, serán leyes ordinarias. Entonces, en la teoría se plantea de esta forma. Leyes orgánicas, que están relacionadas con estos 4 aspectos, y las que no se encuentran dentro de este esquema serán, por tanto, leyes ordinarias. Pero mucho ojo al final. Manifiesta justamente que estas leyes ordinarias no pueden modificar ni prevalecer sobre una ley orgánica. No podrán prevalecer sobre la ley orgánica. Por eso es que la ley orgánica se encuentra con justa lógica y razón en el 4º escalón de la pirámide de Kelsen. Sigue bajando la pirámide de Kelsen. Perfecto, eso manifiesta ese articulado. Por tanto, para el grupo 3, que ya habíamos adelantado el tema de exposición, entonces ustedes ya pueden escoger con un criterio teórico, parados en la Constitución, una ley orgánica, ¿no?, y desarrollar la ley orgánica, presentar el cuerpo normativo más un ejemplo por cada artículo, ¿no? Entonces ustedes, grupo 3, se dividirán pues 3, 4 artículos entre ustedes, y cada uno de los alumnos tendrá artículo 15, establece las formas de pago de las multas de tránsito. Entonces, traemos el ejemplo de cómo se ha pagado y cómo ha sido la multa. Artículo 18, tendrán que presentar los planes de manejo ambiental de tal proyecto. Entonces ustedes traerán la información específica de cómo se aplicó. Artículo 215, la construcción de los parqueaderos con la línea de fábrica está relacionado con esto. Ustedes traen el ejemplo de la información. ¿De acuerdo? Grupo 3, no se olviden, el ejemplo. La aplicabilidad de ese cuerpo normativo es lo que necesitamos. Grupo 4, coordinador, coordinadora o representante que se encuentre, por favor. Sí, dígame, ingeniero. Ya, gracias. Lo mismo, pero para el caso de las leyes ordinarias. Entonces ahí viene también un poquito la consulta, ¿no? Consultamos, verificamos una ley ordinaria y desarrollamos lo mismo. Aspectos generales, contenidos y ejercicio o ejemplo aplicado. Ok. Este aspecto constitucional y que ya hemos avanzado en lo que son las leyes, pues nos va a permitir trabajar un poco también en lo que es la técnica legislativa. Y realmente este ámbito de la técnica legislativa, lo que vamos nosotros aquí a conocer solo es un aspecto general, toda vez que esto de la técnica legislativa realmente les compete a los ámbitos jurídicos, es decir, las facultades de jurisprudencia, porque ellos van a estar más relacionados a la forma de cómo elaborar estos instrumentos o estos documentos, es decir, leyes, en otras palabras. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros desde nuestra parte académica o profesión? Saber y conocer que existe esto,
saber y conocer de manera general un esquema de un cuerpo normativo, en este caso basado en la técnica legislativa, ¿sí? Y tomar en cuenta sus aspectos fundamentales, es decir, cómo está dividido un cuerpo normativo, ley, para que en el entendimiento del cuerpo normativo podamos tener un adiestramiento sobre el uso del mismo, ¿sí? Muchas de las veces que ustedes han consultado en algunas materias, han consultado, o en esta misma materia que estamos realizando, consultado leyes, entre unas que son orgánicas y otras que son ordinarias. Han consultado las leyes o cuando se les manda, se realiza un trabajo o tal vez una evaluación. Entonces, no en la mayoría, pero sí en algunos casos, acordémonos que estamos empezando aquí la materia desde cero, se me pierden en el instrumento. Es decir, no hay una ubicación correcta. Es decir, necesitamos una familiarización de cómo está estructurado este instrumento legal, ley. Entonces, para ello vamos a comenzar con esta parte, como todos estamos comenzando desde cero, para aprender y comprender cómo está estructurado y en dónde usted tiene que encontrar la información. Listo. Entonces, esta parte, hasta aquí, el primer bloque. Vamos a comenzar entonces con el segundo bloque. Vamos a comenzar de ahí en adelante con el segundo bloque. Voy a detener esto.